Hola a todos, nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes el tema sobre la educación del futuro. A continuación, nosotros pues estaremos dando una breve introducción, mi persona, Albany Gómez. Luego la compañera Estela Suira nos estará hablando acerca de 6 tendencias de la educación superior. Luego el compañero ingeniero Rodolfo Silvera nos estará hablando acerca de 6 desafíos para el acceso a la tecnología educativa hoy. Y finalmente nuestro compañero el licenciado Darby Sánchez nos estará hablando acerca de 6 desarrollos tecnológicos que son necesarios para la educación de hoy y la educación del futuro. Culminaremos con una breve reflexión sobre los contenidos que hemos estado estudiando durante esta temática. Primeramente, pues es importante que tomemos en cuenta que estas 3 temáticas que estamos analizando son relevantes debido a la creciente introducción de nuevas tecnologías dentro de los sistemas de educación superior. Inicialmente se habían ido integrando a la educación de forma paulatina, sin embargo, algunas instituciones todavía se resistían a integrarlas dentro de sus sistemas de educación. Sin embargo, con la pandemia del COVID-19, se han visto muchas instituciones forzadas a implementar nuevas tecnologías y nuevos sistemas de educación, tanto en el aula física como en aulas virtuales, para el desarrollo de los estudios y de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Teniendo esto en mente, entonces, la licenciada Estela Suira nos va a profundizar acerca de las tendencias relacionadas con la educación superior hoy. Bienvenida, Estela. Gracias. Bueno, como comentabas, ¿por qué es importante conocer las tendencias educativas? Es simple. Lo que hace algunos años era válido, puede que ya no lo sea ahora mismo. Se concibe la formación continua como un proceso. Entonces, a lo largo de toda la vida la vamos a tener. De manera que, bueno, entre las tendencias que nosotros que voy a hablar, serían las métricas en el proceso educativo, los espacios de aprendizaje, el recurso educativo abierto. También hablaré de los enfoques multidisciplinarios en la educación superior y en la siguiente, la adopción de la cultura de innovación, así como también de las alianzas universitarias alrededor del mundo. Em, las métricas en los procesos educativos. Los docentes responsables y los responsables de los centros educativos cuentan con posibilidades a la hora de medir el desempeño de los alumnos. Es decir, hoy en día hay algunas universidades que utilizan y necesitan crear software para análisis de los procesos y de medición. Digamos, con todo lo que es la tecnología hoy en día, existe un software de análisis en el cual tú puedes lograr a través de gráfico, a través de porcentajes, puedes llevar el rendimiento del estudiante. El estudiante igualmente se puede retroalimentar en qué él falla, en qué él puede seguir avanzando y profundizar y priorizar en todas sus alternativas para mejorar. Entonces, este software que es nueva, esa nueva aplicación, se llama EDX. Esta plataforma permite visualizar, como dije anteriormente, el nivel de aprendizaje. Te provee también de retroalimentación y asimilar y observar todo tu avance. También esto es bastante parecida a la Teams, que creo que la utilizan mucho de los profesores hoy en día y que te da cuadros y algunas explicaciones en los cuadros en los cuales tú puedes explicar. Hablaré también de lo que es el rediseño de los espacios de aprendizaje. Un espacio de aprendizaje innovador tendrá que, tendrá que atender las características del aprendizaje constructivo, comunicativo, interactivo. Debe facilitar el ejercicio del aprendizaje. ¿Por qué lo digo? Porque realmente debes incluir en todos estos espacios lo que es sistemas innovadores.
Es decir, no solamente en las actividades básicas, sino que utilizar todo lo que las tendencias tecnológicas te den. Porque, digamos, hay simuladores en los cuales en los simuladores tú puedes crear espacios creativos de aprendizaje. Y también que vean, vayan a la mano con la realidad virtual. Bueno, en este caso nosotros estamos dando, ¿cómo es? Innovaciones virtuales. Bueno, los espacios de investigación también se deben de llevar a cabo. Espacios de desempeño, espacios abiertos, creativos, multidisciplinarios, que son formales e informales. Bueno, en cuanto a las alianzas, que es uno de los puntos, que son las alianzas que se deben de, es preciso tener conciencia de que la educación superior ya no se puede concebir solamente a partir de situaciones y criterios nacionales, sino mundiales. Hay que destacar que la mundialización no se refiere únicamente a la economía, por lo cual se trata de que todos cooperen, de que se creen alianzas y se puedan plantear en conjunto poder crear a través del mundo o de la humanidad eh, eh, a unos con otros. Desarrollo con las universidades o con los centros educativos. Gracias. Le doy espacio al siguiente compañero. Me pasó un poquito. Gracias, licenciada Estela. Muy interesante las temáticas que trataste, ¿verdad? El ejemplo que pusiste con IDX como plataforma, ¿cierto? Donde los estudiantes pueden medir ellos y también los profesores cuál es el nivel de avance que llevan, tanto cubriendo el material como comprobar si lo están aprendiendo o no. Y respecto a las alianzas, ¿no? Que conversaste, pues definitivamente debemos resaltar que en Panamá pues se lucha por realizar alianzas, pero que aún estamos un poquito atrasados en ello. Y que si nos vislumbramos a futuro, ¿cierto? En una educación de punta o la educación del futuro, pues tenemos que pensar en cómo fortalecer las alianzas y multiplicar las alianzas que tenemos en todas las universidades de Panamá con otros países y con otras instituciones, ¿cierto? Y con otros centros de investigación. Cierto, estas vinculaciones son para el fin educativo y para otras cosas, ¿no? Para un plan de estudio en conjunto y de desarrollo de varios programas. Así es. Entonces, con esto en mente, ahora pues el compañero Rodolfo Silvera nos va a comentar acerca de una temática bien interesante sobre el acceso a la tecnología educativa y pues con nosotros, sin más que decir, el compañero Rodolfo Silvera. Así es, Advani, muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, yo voy a estar conversando un poquito acerca de lo que son los desafíos de acceso tecnológico, que más que nada en esta temática hay 6 subpuntos de los cuales pues me gustaría poder ampliar un poco más, que es claro lo que nosotros pues en este momento estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Entre eso está lo que es la experiencia de aprendizaje, que si nosotros buscamos una definición, digamos, sencilla para poder definir lo que es esa experiencia de aprendizaje como tal, nosotros pudiéramos mencionar que esto corresponde al conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a enfrentar una situación, un desafío o un problema complejo. Y claro, en ese camino pues tiene que ir de la mano lo que es la parte docente junto con la parte estudiantil. Siempre estas dos partes de la mano ir trabajando porque eso le permite al facilitador poder, si en caso tal el participante tiene dudas, tiene o desea aclarar algún tipo de inquietud, pueda existir esa comunicación activa con el docente, ya sea en una modalidad presencial o también en una modalidad virtual, que precisamente esa virtualidad, como ya se mencionaba al inicio, se está utilizando hoy en día en el sistema universitario. Precisamente esto va de la mano con el siguiente subpunto dentro de los desafíos, que está lo que es la alfabetización digital. El tema de la alfabetización digital, sepa usted pues que la diferencia con esto no es más que nada en enseñar como tal a leer o a escribir, sino en
tener la capacidad o que esa persona tenga la capacidad para realizar diferentes tareas, pero en un ambiente de carácter digital. Una de las falencias pues, que se ha venido identificando ahora que se está aplicando esta modalidad, sobre todo con esos profesores que ya llevan muchos años en este campo educativo, han tenido que precisamente adecuarse a la modalidad virtual y eso ha provocado en ellos ciertas deficiencias o se han visto, mejor dicho, a la luz ciertas deficiencias que estos tienen. Y es muy importante, sobre todo, también involucrar a esa parte docente que tiene una muy buena experiencia y poder tener ellos la opción y la alternativa de poder capacitarse también en este mundo digital. Por otra parte, tenemos lo que es el diseño organizacional, que contempla lo que son los modelos de innovación, innovación en docencia y también el aprendizaje. Esto va muy de la mano también, sobre todo en los modelos universitarios que podrían utilizar y copiar ciertos diseños organizacionales que utilizan grandes empresas, sobre todo en este siglo XXI, para poder llevar precisamente a lo que es la eficiencia en las universidades y pueda esta también crecer en el sentido de que, en qué puntos, en lo que es la oferta académica y también en la formación docente que se le va a precisamente ofrecer al estudiantado. Y bueno, ya los otros 3 puntos, tenemos también lo que es la equidad digital, precisamente aquí en la República de Panamá. Se acaba de aprobar recientemente lo que es la Ley 456, que esta le va a permitir tener acceso a Internet, sobre todo en en áreas de difícil acceso. Y esto, pues, sin duda alguna, va a traer un beneficio muy importante a estas zonas porque le va a permitir también tener oportunidad a esos estudiantes de poder educarse, de poder tener y también de la mano docente. Ese docente igualmente va a tener acceso a lo que son las plataformas digitales y puede enseñar sus conocimientos en esa línea. Y es muy importante también que las nuevas generaciones se involucren desde temprano con lo que es la parte digital. Tenemos también lo que es la mitigación de presiones, que, bueno, esto más que nada está ligado a lo que es la transparencia, en lo que es el otorgamiento de becas, que precisamente también se está trabajando en un anteproyecto de ley para que toda esta información de aquellas personas que son beneficiadas por una beca, ya sea para estudiar aquí en Panamá o en el extranjero, toda esa información de esa persona esté pública vía digital y que se pueda conocer cuál es el perfil de ese estudiante para haber, eh, poder tener el derecho de que precisamente se le otorgue esa beca y eliminar la asignación de dedos, que es algo pues que en lo personal no comparto en lo absoluto, sino que esta oportunidad se le debe dar precisamente a las personas que hacen los méritos necesarios para poder otorgárselas. Y ya para finalizar, bueno, lo que es el nuevo rol del educador, esto pues va muy de la mano con lo que ya nosotros aquí hemos mencionado. El educador, ya pues próximamente estamos próximos a entrar en lo que es el año 2023, ya el educador tiene que actualizarse. Como ya mencionaba la compañera Estela, hay muchos conceptos que hace años atrás podían estar vigentes, eran válidos, pero a lo largo del tiempo muchas cosas van cambiando, ¿no? Entonces es muy importante que ese educador también tenga esa capacidad de capacitación y sobre todo el transmitir esa información al estudiante. Eso es muy importante. El educador puede tener el conocimiento, pero si ese conocimiento no lo sabe transmitir a sus estudiantes, ahí donde ahí pues vamos a seguir encontrando deficiencias. Bueno, esa es mi participación, Albani. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias entonces, Rodolfo, por compartir con nosotros acerca de esta importante temática, ¿cierto? Cómo poder lidiar desde una institución académica con esas presiones políticas, cómo lograr desde una institución académica tener la fortaleza de impulsar las leyes que permitan un acceso a la tecnología de forma más equitativa para el sector estudiantil. Entonces, pensando en esto, si nosotros logramos impulsar este tipo de movimientos, hay que pensar en qué tecnologías vamos
a implementar e ir analizando cuáles son esas tecnologías más necesarias. Y precisamente sobre ese tema, Darby nos va a comentar acerca de algunas, solamente 6, de las tecnologías más necesarias o que a él le parecieron más interesantes compartir con nosotros para implementar dentro de nuestro sistema de educación superior. Darby, el tiempo es tuyo. Gracias, Duane, y a Adolfo, y Estela, y a todos los que ven. Sí, pues fíjate, importante lo que acabas de mencionar. Solamente hablar de 6, porque si habláramos de todas, pues no terminaríamos nunca. Te explico por qué. Básicamente, cada profesión, cada carrera ha estado diseñando sus propios desarrollos. El diseño gráfico tiene una forma de trabajar, los ingenieros. Y yo lo que voy a mencionar ahorita es hablar un poquito de las que conozco, pues de las que manejo. Yo soy químico, soy docente de química general y bioquímica a estudiantes de medicina, y entonces voy a hablar un poquito acerca de eso, cómo han ido incorporándose estas nuevas tecnologías eh, para ayudar en la educación. Y por ejemplo, la primera que me gustaría mencionar es esta FED Interactive Simulation, que fue diseñada en el año 2002 por la Universidad de Colorado. FED contiene simulaciones de química, biología, matemática, ciencias de la Tierra, y fue muy utilizado, lo mencionaste también al inicio de esta presentación, fue muy utilizado durante la pandemia de COVID-19. ¿Cómo hacíamos los profesores de química para hablar de química de manera virtual? ¿Cómo hablar del átomo? ¿Cómo hablar de química en general? Pues, y FED, las simulaciones de FED nos ayudó al área científica, nos ayudó muchísimo, porque hay simulaciones en donde el estudiante con su mouse o con el dedo en el teléfono, pues podía hacer mezclas, podía ver los protones, los electrones, en fin, etcétera. Así que FED pues es un desarrollo que incluso, como dije, desde el 2002 pues está ayudando bastante al área de las ciencias. La otra que quisiera mencionar, que es una herramienta valiosísima para los estudiantes de medicina, es la Anatomash. La Anatomash Table es la herramienta de disección artificial y visualización anatómica en 3 dimensiones más importante ahorita a nivel mundial. En Panamá, las tres universidades que tienen la carrera de medicina, pues tienen ya la Anatomash Table, y con ellas, pues, lo que el estudiante puede trabajar es conocer la anatomía del cuerpo humano con imágenes reales, imágenes tomadas de cuerpos, cadáveres frescos. Yo comentaba con un colega, un profesor de anatomía, que cuando ellos estudiaron hace 20, 25, 30 años, no sé hace cuánto tiempo, pues sí veían cadáveres en vivo, pero cadáveres que ya tenían mucho tiempo. Y no es lo mismo ver una vena, ver un músculo relativamente nuevo, digámoslo de esa forma, a ver un cadáver bastante deteriorado. Y Ana Tomás pues les tiene esa facilidad a los estudiantes de tener un estudio de la anatomía y la fisiología pues real, preciso y con imágenes reales. Pues también otro desarrollo que me gustaría comentar es uno bien interesante que se llama Plagiarism Checker, que es un comprobador de plagio en línea, que es muy utilizado por los profesores y que se utiliza de manera gratuita. También hay una sección, un segmento gratuito y un segmento que es pagado, y que, como mencionaba, se utiliza para descubrir si un texto que ha presentado un estudiante ha sido copiado, y poder verificar esto. Pues es una herramienta con muchas facilidades y con bastante aplicación en el sector de la educación, y que también es utilizada por escritores, periodistas, creadores de contenido y demás.
Pues la otra aplicación que quisiera comentarte es la realidad virtual. El metaverso ha estado muy de moda últimamente. Este mundo virtual pues ofrece un gran potencial para la educación. Por ejemplo, los estudiantes que estamos en algún tipo de maestría, pues tenemos un campus virtual en donde entramos, nos matriculamos, tenemos las notas y todo lo demás. Pues la promesa del metaverso es que podemos con algún tipo de lente de tres dimensiones, de realidad aumentada, pues sentir que estamos en el campus de la universidad, compartir con estudiantes, compartir con profesores. Pues esto va a ser muy interesante para, como decía, para la educación. Seguidamente, pues la aplicación más importante, digámoslo así, que tenemos ahorita con respecto a las TIC son las redes sociales. Las redes sociales, seguramente cuando Zuckerberg, Dorsey y Wells planearon, organizaron, inventaron las redes sociales, jamás pensaron o jamás tenían en mente, pues, que estas páginas web se iban a convertir en una herramienta de educación súper valiosa. Es impresionante cómo tú puedes ver en Instagram, en Twitter, en Facebook, cómo puedes ver, incluso las universidades se apoyan en estas para hacer sus promociones de sus carreras, de sus matrículas, ahora se hacen en línea a través de estas aplicaciones. La divulgación científica para poder, yo recuerdo una anécdota, yo recuerdo que yo tuve que ir a San José, Costa Rica, para poder buscar información en una biblioteca especializada acerca de mi área de estudio, que era la química. Ahora yo entro y encuentro el Journal de Bioquímica, el Journal de Química Orgánica, el Journal de Medicina, de Anatomía, de Pediatría, directamente en las redes sociales y yo puedo ver por dónde va avanzando por dónde se van dando las aplicaciones, por dónde se van dando las publicaciones de los papers, de los trabajos de investigación científica. Incluso los profesores estamos mandando a hacer trabajo para que los estudiantes suban videos en Facebook, en Twitter, y poder llegar así para que el estudiante haga algo que le llama la atención y que le gusta. Y por último, pues hablar un poquito acerca del Internet de las cosas. El Internet de las cosas, pues es conectar todo al Internet. A algunos, y en lo personal, a mí me parece un poquito ostentoso, por ejemplo, eh, tener una pantalla en la refrigeradora, por ejemplo. Y en la refrigeradora, mientras que estoy viendo ver las noticias o ver Instagram allí, pero en el área de la educación, pues el Internet de las cosas también nos plantea una serie de retos y que pueden servir, por ejemplo, para la educación, todo conectado en los aires acondicionados, incluso para la parte administrativa, poder a través del Internet apagar un aire acondicionado para disminuir gastos, los picaportes, en fin, el Internet de las cosas, pues todo está conectado, todo, absolutamente todo. Solamente necesitamos conexión a Internet, monitoreo, control, optimización y automatización. Así que, pues, esto es lo que quise en este momento presentarles, que son algunos aspectos, y como dije al inicio, pues hay una infinidad de desarrollos tecnológicos que podemos utilizar cada uno en su área para apoyarnos en la educación. Así que muchísimas gracias, Albany, y a los compañeros. Muchas gracias a ti, Darby. Definitivamente sumamente interesante todas las temáticas de las que nos ha hablado, que como todos somos de campos distintos, ¿cierto? Arquitectura, ingeniería, comunicaciones, comercio, cada uno tiene distintas herramientas en las que ha notado ese cambio y la introducción de estas herramientas en la educación.
y ver cómo en el área de la química pues se aplican y en otras áreas se aplican es sumamente interesante. Pensando pues en cada uno de los 18 puntos que hemos tocado aquí de manera muy breve, pero concisa, nosotros podemos hacer una reflexión y mirar cómo será nuestra educación del futuro. Y definitivamente, pues tenemos que reflexionar en que las universidades tienen que estar cabalmente preparadas si se quieren mantener como instituciones de importancia para el futuro. Y cuando hablamos de las universidades, no hablamos solamente del área administrativa, ¿cierto? Hablamos de los docentes, de los estudiantes, de los investigadores. Cada miembro de la comunidad universitaria tiene que comprender y tiene que saber cómo adaptarse y sacar provecho de los cambios que la tecnología está trayendo a la educación, saber cómo aplicarlos. Y es muy lindo, ¿no? Cómo se integra la tecnología en la educación, todos los desarrollos que mencionó Darby. Sin embargo, también nos lleva al punto de analizar cómo es posible que se puedan integrar dentro de estas tecnologías a toda la sociedad. Y allí vemos lo que mencionó Rodolfo, ¿cierto? El tema de la equidad. Cómo lograr que estas tecnologías, si bien van a servir para el desarrollo de la educación, cómo lograr que esa tecnología realmente llegue a todas las personas y evitar la analfabetización digital. Entonces, creemos que tenemos grandes oportunidades, pero también grandes retos. Y ahora pensando en nosotros como docentes, ¿no? En medio de este gran engranaje que es el sistema educativo global, pues tenemos que vernos como un ente transformador, estar dispuestos a adaptarnos a esa tecnología, a aprender, ser creativos, e imaginar distintas formas de crear tecnologías, de dar los entornos a nuestros estudiantes para que ellos puedan crear dentro de las aulas, ya sean físicas o virtuales, nuevas formas de aprender y realizarlo junto con ellos. En Panamá, pues tenemos cierto camino que estamos moviendo, intentando desarrollar. Nuestra clase es un ejemplo de ello. Sin embargo, queda mucho camino por recorrer y reflexionemos entonces en la responsabilidad que como docentes tenemos para la educación del futuro. Nuestro equipo se despide. Cualquier pregunta la pueden hacer llegar a los correos que ven en pantalla y les agradecemos a todos por su tiempo amable. Saludos. Saludos a todos. Hasta luego. Hasta Hasta pronto. luego, saludos. Saludos.